psicológico? Bueno, esto es lo importante, revisar siempre cada caso en la compañía de un profesional del área de la salud mental. No es cuestión de que una persona diga, estoy viendo al diablo, o me siento poseída, o debo responder a este llamado, hacerme daño, hacer daño a otro. Ahí vemos nosotros que hay una frontera muy grande, ¿verdad?, para abordarlo solamente desde la perspectiva religiosa, y hace falta entonces sí la participación del profesional del área de la medicina. Nosotros tenemos en la Argentina la primera escuela de exorcismo y liberación, bajo el nombre de Evagrio Póntico, que fue un padre justamente del siglo III, un padre del desierto, considerado el primer psicoterapeuta de la Iglesia. ¿Por qué? Porque analizaba qué era lo que impedía la vida fluir, y además analizaba todo lo que tenía que ver con los vicios y las pasiones humanas. Entonces, lo psicológico es de ineludible tratamiento. Y en el campo de lo espiritual, nosotros sí podemos hablar de realidades que son también ineludibles en la vida de una persona. ¿Y cómo se diferencia un caso psicológico con una patología psicológica de un caso de índole religiosa y que abarca el campo de lo que hacen ustedes con rituales de exorcismos, etcétera? Claro, en nuestro caso puntual, por ejemplo, cuando una persona llega en una situación de agobio, yo le digo agobio, no les digo ni siquiera posesión, primero hablo del agobio, ¿verdad? Entre nosotros llena una planilla que hace las veces de ¿qué? Hace las veces de lo que los médicos hacen en la carta médica, ¿no es cierto? Una historia clínica. Historia clínica, exactamente, de su historia clínica. Porque contiene preguntas que van a tratar, si hay medicaciones que se han tomado, si hay antecedentes familiares y demás. Eso es visto, revisado por los médicos que trabajan con nosotros, al momento de ver si hay una inclinación de tenor psicológico o psiquiátrico. Claro. Por un lado, esto es importante. Y que puede haberlo a la vez de haber una manifestación religiosa, ¿correcto? Una manifestación pueden ser simultáneos. Sí. Por eso nosotros muchas veces aconsejamos, luego de la, podríamos llamar terapia del exorcismo, luego del ritual aplicado en el área de la sanidad espiritual, que si estaba siendo sostenida por algún tratamiento de tenor psicológico o psiquiátrico, lo siga abordando igual. Es más, tenemos gente, profesionales, que los derivan a nosotros y después vuelven a ellos, ¿no es cierto? En el caso de esta mujer, de Claudia, escuché a una psiquiatra decir que cuando ellos hacen el examen hacia la persona, y la persona manifiesta que escucha voces, le pregunta la profesional qué tipo de voces escucha, cómo es esa voz y qué les dicen, como para tratar de discernir si realmente hay un delirio místico o hay un tema psicológico o psiquiátrico detrás, ¿no? Claro, bueno, el delirio místico ya es abordado por la psiquiatría como tal, ¿no? Con una referencia a esto que es ese desborde que hace confundir la realidad con la fantasía para algunos, y que debe necesariamente, lo reitero, ¿no?, en estos tiempos, sobre todo donde hay tantos estímulos desde los medios, ¿verdad?, también, ¿no?, hay tanto estímulo desde las imágenes, debe ser abordado tanto por el psicólogo como por el religioso. Es decir, hoy, ¿por qué aparece tanto de esto? Porque una pregunta es esa también, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanto de esto? Bueno, creemos nosotros que se habla y se conoce más del tema, pero a su vez también esta es una época que ha dejado de lado el principio de lo sagrado, de lo divino. Y la dimensión religiosa es ineludible en la vida humana. ¿Y el demonio se ha infiltrado en las redes sociales, en internet? Absolutamente, usted lo dijo muy bien. Nosotros tenemos hoy que el juego de la Ouija se hace por el internet, que se pueden encontrar páginas con recetas de brujería y de satanismo. Encontré una página en el internet donde, bajo la invocación del demonio que aparece en la película del Exorcista, del libro de William Peter Blatty, del 73, es un clásico, ¿no? Pazuzu, una invocación que debe ser hecha contra otra persona, pero antes enseñan a producir odio. Esto está en el internet. Sí. Fomentan toda un ejercicio para generar odio antes de maldecir. O sea, y eso es magia negra. Eso está en las redes. Padre, lo más preocupante no es solamente internet, sino que hay países en que se está rindiendo el culto a esto, como por ejemplo lo que está pasando en Colombia, ¿no? Qué importante lo que usted menciona justamente ahora, porque esto está pasando en estos días. Ya en Estados Unidos,
yo que ustedes lo saben, hay un monumento de 2 toneladas dedicado a Satanás. A Baphomet, una imagen clásica de Satanás, traída por Elifas Levi, que fue el primero que la relata y la dibuja, un sacerdote renegado, y 2 niños mirándolo con admiración, una estatua. Eso en Oklahoma. Ahora, en Colombia se intenta habilitar el primer templo a Lucifer. Bueno, lo que sea, porque hay diferentes planos también en el satanismo. Una cosa es el satanismo, otra cosa es el diabolismo ateo y otra cosa es el luciferismo, que sería lo mínimo. Pero de todas maneras, el luciferismo ya presenta símbolos como la cruz invertida, el color de la sangre permanente y todas esas cosas que inclinan hacia el mal, hacia el daño. No interesa en esos niveles cómo se considera la figura de Lucifer. Interesa que en los 3, reitero, luciferismo, diabolismo y satanismo, se venera al demonio, en definitiva. ¿Y cómo se captan o se cooptan a las personas para que integran estos grupos o estas sectas? Bueno, no sé cómo denominarlo. Hay todo un discurso al respecto de esto, ¿no? Que comenzó allá por la década del 60, ¿no? Ustedes se acuerdan del tremendo crimen perpetrado por Charles Manson, ¿no es cierto? Sí, Bueno, Charles Manson era un desprendimiento, su grupo, porque muchas veces se trata como que si fuera un iluminado que tuvo algunos otros afiebrados a su alrededor. No fue así. Hay toda una filosofía alrededor de esto. Anton LaVey, en Estados Unidos, se hace eco de las enseñanzas, entre comillas, de Aleister Crowley en Inglaterra. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial en Aleister Crowley, porque hay que hacer esta historia respecto al satanismo vigente hoy, con su punto de partida allá. Segunda Guerra Mundial. Aleister Crowley, muy pocos seguidores. El hombre que fue conocido como la bestia, porque él quería llegar a ser esa bestia bíblica, la bestia del Apocalipsis. Sí. Lo logra, se escribe su vida bajo ese título, la bestia. Pero, es decir, este hombre consigue inmunidad para la práctica del satanismo en Inglaterra. Su casa es visitada como si fuera el Vaticano de los satanistas. En este mismo momento. Existe un Vaticano de los satanistas. Claro, hablando de Vaticano, usted dice que generalmente la mayoría de los padres u obispos en Argentina y en el mundo están en contra, obviamente, de esto. Por supuesto, pero hay de una todas las libertad, tradiciones religiosas. pero hay una libertad de culto de por medio. ¿Qué dice hoy el Vaticano de esto? Que Bueno, ya es una realidad. Nunca va a aceptar ni por asomo, no solamente yo no puedo hablar en nombre del Vaticano, pero quiero decir, el cristianismo no va a aceptar nunca ni por asomo que el demonio pueda habilitar una religión, pueda considerarse una religión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sí reconoce que hay prácticas naturaleza. de exorcismo y Sí, porque el combate está justamente allí. Pero desde el siglo II, que padres de la Iglesia anunciaron la existencia de la Iglesia de Satanás. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Es decir, desde el siglo II, porque, bien lo dice el teólogo, el demonio es el mono de Dios, imita. Entonces, luego de que Cristo funda su Iglesia, Satanás intenta lo mismo, fundar la propia. Y con esta filosofía que tiene que ver, porque no respondí, ¿a qué cosa? A la liberación de las pasiones humanas. Miremos, ya vamos hablando de la década del 60, de los 40 antes, y luego la llegada de la droga, el libertinaje y muchas otras cosas que no nos quieren colocar a nosotros, digamos, en una antipática visión como si todo fuera medieval. No, esto está pasando hoy ahora, pasa con cultores, como lo que está por suceder en Colombia, que tan buenamente lo ha dicho el señor, y también pasa, a ver, en la música, como en el caso de Marilyn Manson, que toma su segundo nombre por Charles Manson, de quien hablábamos recién. Anton LaVey funda su ¿no iglesia. es un personaje eso? No es un personaje, doctora, no es un personaje. Es verdaderamente un cultor de Satanás, discípulo de Anton LaVey, y bueno, fue declarado persona no grata en muchos estados de Norteamérica. Sí, por sus prácticas realmente que son aberrantes en muchos casos. Sí. Él dice haber terminado con sus emociones. Lo que desea ahora es terminar con sus sentimientos. ¿Se dan cuenta qué relato? Fumador de polvo de huesos humanos. Lo Sí. que más me llama la atención es que usted en una parte de este relato
de las prácticas de satanismo habló de padres renegados o religiosos renegados. ¿Cuándo se vuelve un religioso renegado? Claro. Bueno, la historia de la Iglesia y por supuesto el estudio del esoterismo y la demonología nos señala que lo que mejor prefiere el satanismo es tener entre sus filas a alguien que haya estado consagrado. Miremos, ¿no? La libertad, decía San Agustín, libertad, libertad, triste poder. No es que esté mal ser libre, pero triste poder para ir contra lo bueno, ¿no? Porque la verdadera libertad está en la elección entre lo bueno y lo mejor, no entre lo bueno y lo malo. Elegir entre lo bueno y lo malo es la falacia de Satanás. La verdadera libertad está en la elección entre lo bueno y lo mejor. Bueno, ¿qué le interesa al satanismo? Tener sacerdotes que renieguen de la fe en Jesús, que se entreguen a las pasiones humanas, que practiquen la misa negra, que existe y hay un ritual para esto. Hay textos satánicos. Aleister Crowley escribió, existe escuela satánica, no sé si me explico. No la vamos a encontrar en ninguna universidad, pero sí la vamos a encontrar públicamente desplegada en muchos rituales. ¿Pueden haber líderes del mundo o personas públicas que estén vinculadas a este tipo de prácticas? Aleister lo fue, Anton LaVey lo fue, Marilyn Manson lo es. O sea, la integración de esto en la cuestión cultural, como mucho también de lo que se quiere mostrar como arte, y resulta un arte tendencioso y ofensivo hacia las figuras de los símbolos religiosos, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto tanto en la pintura y demás, que resultan hasta repulsivos. Habría que hablar si eso es arte. Religar religión, volver a unir al hombre con su sentido. Eso nunca lo puede proponer el satanismo. Y gracias a Dios en la Argentina se ha comprendido bien y por eso no existe inscripción en culto para nada satánico. Porque no religa al hombre con nada, ¿verdad? No lo une. ¿Pueden manipular a las personas al punto tal de llevarlas a cometer un homicidio y hasta el de su propia madre inclusive? Absolutamente, no solamente saliendo de este caso hablamos de todo lo que es el satanismo en general y de todo lo que significa la práctica ritual. Recordemos el caso de Ramoncito. Sí. Inspirado en un texto satánico, en un libro de brujería. Yo poseo ese libro. He leído, pero es cosa, mente afiebrada, enfermedad mental, sí, seguramente, pero algo más. ¿Me explico? Es decir, terribles criminales, los delirios, sí, pero algo más. Una inspiración de una oscuridad profunda que además relatada y contenida en trabajos que son publicados, porque no olvidemos, acá no lo encontramos, pero la Biblia satánica se vende como los libros nuestros en supermercados de Estados Unidos. La Biblia satánica. La verdad que uno desconoce tanto del tema. No, pero yo les agradezco tanto poder estar conversando con ustedes de esta realidad porque decimos, existe una estructura en el satanismo, existe una filosofía que es la que hace que la gente se acerque a ella, sobre el tema de la realización personal, el hombre es su propio Dios, por ejemplo. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué es el hombre que busca el éxito? El hombre que busca el exitismo, el triunfo. Pero la exacerbación de todo placer, mejor dicho. Va a entrar ahí el éxito. La exacerbación de todo placer. Y va a sumar todo lo demás, va a sumar la lujuria. Esa es la promesa a cambio de... Esa, del alma. Y no olvidemos que el diablo traiciona mismo a los que lo sirven, ¿no es cierto? Por eso, a ver, la brujería y su vigencia. ¿El diablo puede hacer algo que Dios no le permita? En absoluto, no puede. Pero el ser humano tiene libertad y esa libertad la ejerce con todo el respeto de parte de Dios. Ahí es donde los brujos se transforman en personas tan peligrosas como el diablo que representan. Miren lo que estoy titulando, los brujos se transforman en personas tan peligrosas como el diablo que representan. Porque donde el diablo directamente no puede estar por el permiso de Dios, lo habilita la libertad del brujo. Ahora, en el caso de Claudia, por ejemplo, hay un tema psiquiátrico de por medio. Seguramente. Y hay un tema que puede ser de delirio místico por otro. Sí. El tema es, en criminología hoy, las distintas fuerzas de seguridad, cuando tienen que dilucidar un crimen, más allá del aporte psiquiátrico o psicológico que tienen ellos como profesionales, ¿hay algún experto dentro de criminología en religión para saber si esta persona está con un delirio místico o está con un problema psiquiátrico? Y qué gusto me da estar conversando con ustedes, porque usted toca un punto central. No hay en la Argentina, y hay en otros países, y deberíamos tomar ese modelo, de que haya expertos, antropólogos. Con nosotros trabaja un antropólogo importante, que es el director, el fundador
del Centro de Expresiones Culturales de Rosario en la provincia de Santa Fe, el licenciado Federico Mauro Antonio Salinas, por ejemplo, que ha hecho su tesis sobre el imaginario del mal. Es decir, hay expertos en esta materia. El licenciado es uno de ellos. También hay psicólogos y psiquiatras trabajando con nosotros. Debería haber un departamento, y yo digo debería con el permiso de que me dan estos amables micrófonos de Crónica, para que se pueda acompañar el discernimiento de los crímenes que puedan tener un contenido ritual, consciente y elaborado, como fue el de Ramoncito. Claro, como fue, por ejemplo, la aparición de los expertos informáticos en un momento que no lo sabía, Exacto. como para poder dilucidar los crímenes que vienen a través de redes sociales, ¿no? Insisto, en otros países lo hay. Ahora, aquí, ¿por qué no lo hay? Si sabemos ya que existe una motivación que viene directamente ligada a la figura del mal, a la figura de la muerte, a la figura de la sangre, a la figura del sacrificio humano, a la figura de la entrega de lo inocente. Esto es grave. Sí, porque se podrían evitar hechos delictivos de esta naturaleza si se interviniera directamente sobre estos casos, ¿no? Exacto, que va mucho más allá del tema de una ley de cultos. Estamos hablando, ni la censura ni nada. Estamos hablando de acompañar el poder de policía, ¿no es cierto?, que tiene que tener el Estado, ¿es así? Para que exista la posibilidad de ver, consultar a profesionales en las disciplinas como las que estamos conversando, psicología, psiquiatría, antropología y, ¿por qué no?, demonólogos, para participar del discernimiento y la prevención que hay que hacer. ¿Ustedes sabían que en Estados Unidos se repartió una revista para colorear en las escuelas primarias de Oklahoma en ocasión de la fundación del Monumento a Satanás? Para colorear para los chicos de primaria, de primero a tercer grado, haciendo los laberintos y hacia dónde llevaba al nene, hacia el libro del Necronomicon. Yo la tengo, la revista, no estoy diciendo algo que no exista. Es una forma de captar a las futuras víctimas ya desde chiquitos. Desde chiquitos, pero además el Necronomicon, un texto dice, sí, no, pero esos textos, el Lovecraft y la... No, esos son textos de profundo valor para el satanismo, donde se habla de demonios de demonios y de terror. Que luego se han elaborado hasta cartas como las del tarot respecto a eso, como el mismo Aleister Crowley, de quien yo me mencionaba, que recuperó el satanismo para el siglo XX y puso de vuelta sobre la mesa de la humanidad el problema de Satán, porque es un problema, es una falsa opción, pero es un problema serio, como esto que pueda pasar acá, es un problema como el juego de la Ouija, es un problema como la apertura de portales espirituales, que son tan serios. Y es un problema frente a una sociedad que no considera que lo espiritual, lo divino y lo sagrado forme parte de la estructura de su, interpretación social. Lo dejamos afuera. No es así, deberíamos integrarlo mucho más. Manuel Acuña, padre obispo, tenemos aquí su libro Ritual de Exorcismos. Le iba a preguntar más sobre este tema, pero ya tenemos que cumplir con un cronograma de programación que nos impide hacerlo. De todas formas, nos queda para la próxima hablar un poquito de esto. Pero sería un honor para mí, ¿cómo no? Ritual de exorcismos, cómo se realiza, cuáles son los síntomas, cómo se diferencia una persona psiquiátrica de una que está poseída o endemoniada. Este es el ritual que se usa en la iglesia. Así que, bueno, lo dejamos para la próxima y le agradecemos profundamente que esté con nosotros hoy. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Ahora, del otro lado, gracias a ustedes por el amable tiempo y la amable oportunidad que me han otorgado. Muchísimas gracias. Obispo, gracias.